en comisión. Proyecto de ley de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 de la Unión Europea y 2014/24 de 26 de febrero del 2014. Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Sanz Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el proyecto de ley de contratos del sector público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24 de 26 de febrero de 2014 tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicado el día 7 de septiembre. Como ustedes saben, se tramita por el procedimiento de urgencias y el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el pasado 13 de septiembre. Se han presentado 255 enmiendas. Por su parte, las enmiendas se distribuyeron de la siguiente forma. La número 1 a 4 la presentaron los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto. Número 5, también del Grupo Mixto, de la senadora García Díaz. Número 6 a 9, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Número 10 a 77, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Número 78 a 80, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Número 81 a 228, del Grupo Parlamentario Socialista. Número 229 a 252, del Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Erreña Independiente y Coalición Canaria, y número 253 a 255, que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Del total de estas enmiendas fueron inadmitidas la número 72 y 73, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, y la 246, del Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Erreña Independiente, Coalición Canaria, por carecer de conexión material con lo regulado en el proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Socialista retiró también sus enmiendas 113, 145 y 184. El pasado 14 de septiembre se reunió la Comisión de Hacienda y Función Pública, que acordó designar a la siguiente ponencia para informar de este proyecto de ley. Por el Grupo Parlamentario Popular, los senadores Fernández González y Martínez Arcas. Por el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Rubio Ruiz y Valentín Navarro. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podem, En Común Podem, En Marea, senador Martínez Ruiz. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, la senadora Castel Fort. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Echano Varela. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Erreña Independiente, Coalición Canaria, la senadora Abad Giralt. Y por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Domínguez de Posada Huertas. Dicha ponencia, tras reunirse el lunes 18 de septiembre, elevó a la Comisión un informe en el que introducía como modificaciones las enmiendas 253 a 255 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. El mismo día 18 de septiembre, la Comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley y, tras ese debate, se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando aprobado por 15 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones. Han presentado votos particulares el Grupo Vasco en el Senado respecto a las enmiendas 78 a 80, el Grupo Mixto respecto a las enmiendas 1 a 5, el Grupo Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Erreña Independiente, Coalición Canaria respecto a las enmiendas 229 a 245 y 247 a 252, el Grupo Esquerra Republicana respecto a las enmiendas 6 a 9, el Grupo Socialista respecto a sus enmiendas 81 a 112, 114 a 144, 146,
a 183 y 185 a 228. Y, por último, el Grupo Unidos Podemos en Común Podem en Marea respecto a sus enmiendas 10 a 71 y 74 a 77. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Sanz Ruiz. En el debate a la totalidad, ¿va a hacer alguien uso? Pasamos al debate de enmiendas. Nadie hace uso del debate a la totalidad. Pasamos entonces a defender las enmiendas por el Grupo Mixto. Hay enmiendas de la 1 a la 4 de los senadores Mulet y Navarrete y la enmienda 5 presentada por la senadora García Díaz. Tiene la palabra el senador Navarrete. Gracias, señor presidente. Primero, dar por defendida la enmienda de mi compañera Elvira, que está indispuesta en estos momentos y, por lo tanto, la doy por defendida. Y pasaré a defender las de nuestro grupo desde Compromís. Desde Compromís creemos que el principal problema de esta nueva ley es que tiene los mismos vicios que la anterior. Tiene un texto muy complejo, muy pesado y difícil de comprender. Si bien es cierto que se han pulido ciertos aspectos en el Congreso, pero entendemos que podemos seguir caminando hacia una nueva mejora. Los contratos menores siguen siendo una vía oscura para la adjudicación de contratos. No se ha prestado suficiente atención a este aspecto, continuando con la dinámica anterior. Se continúa con las mismas cantidades que se plasmaban en el texto anterior, lo que entendemos que es desproporcionado. Se considera contratos menores los contratos con valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obra, o de 15.000 cuando se trata de suministros o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación a las obras, servicios, suministros centralizados en ámbito estatal. La cuestión estriba en que cómo se están usando estos contratos por parte de la Administración pública. A priori, es un loable instrumento para conseguir una actuación más rápida en una adjudicación de contrato de importe pequeño. Pero en pocas ocasiones pasa que los representantes públicos usan este instrumento como de una forma torticera, fraudulenta e incluso demasiado descarada, como se puede apreciar en la práctica de múltiples contratos de servicio adjudicados directamente por un valor casualmente de 14.999 euros. Es una vulneración del principio de publicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que es una de las partes en las que habría que mejorar el sistema. Básicamente por falta de tiempo, pero también por no hacernos muy farragosas. Nuestras enmiendas son básicamente técnicas. Si las han mirado por encima, pues básicamente es apreciar poner un adjetivo en un texto, reafirmar la contundencia o ser más concretos en otro, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tenemos 4, una en el artículo 87, una en el artículo 90, una en el artículo 106.1 y uno en el 328. Espero que los compañeros de los otros partidos políticos, de los restos de grupos parlamentarios, acepten nuestras enmiendas porque creemos que hacen más potente esta ley tan importante para el Estado español, pero esperamos y estaremos atentos a ello. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Navarrete. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria, tiene la palabra para defender las enmiendas de la 229 a la 245 y de la 247 a la 252. ¿Alguien las va a defender? Pues si no las defienden, por tanto, estas enmiendas decaen. Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco con las enmiendas de la 78 a la 80. Tiene la palabra la senadora Chano. Desde el escaño. Las 3 enmiendas que presentamos son las que se han mantenido para su aprobación y que también las presentamos en el Congreso. Con la primera enmienda proponemos añadir un nuevo apartado al artículo 39.2 de la ley. Consideramos oportuno añadir una nueva causa de nulidad administrativa en aquellos contratos en los que se produzcan modificaciones esenciales que hagan necesaria una nueva adjudicación. Con la segunda enmienda de nuestro grupo proponemos añadir un nuevo título al libro primero, título 1, de forma que la ley de contratos quede sujeta al control de la transparencia como control de la legalidad y eficacia y la elaboración de protocolos de transparencia que mejoren la comprensión de las distintas cláusulas de los pliegos de contratación.
Creemos que se ha avanzado con este proyecto de ley en el objetivo de que las licitaciones sean más transparentes, un objetivo que figura en el preámbulo de este proyecto, pero creemos que es necesario ir más allá y que, a pesar de lo avanzado, es necesario que la propia ley quede sujeta al control de la transparencia, de forma que el mismo pueda ser aplicable de oficio por tribunales y jueces, y que determinadas cláusulas pueden ser declaradas nulas por falta de transparencia. De la misma manera, nuestra propuesta es que el control de la transparencia obligue a las administraciones a elaborar protocolos que faciliten la comprensión de las cláusulas que, por su complejidad o novedad, puedan resultar no transparentes, obligando de la misma manera a que dichos protocolos se integren en la documentación del contrato. Por último, con la tercera enmienda, que plantea modificar la redacción del primer párrafo del artículo 130 del proyecto de ley, se plantea incorporar como posibilidad expresa el supuesto habitual en que son los propios pliegos o los órganos de contratación los que indican el deber de subrogar a las trabajadoras y trabajadores al margen de que una norma legal o los convenios lo exijan, dando cabida, por tanto, a la subrogación contractual de forma condicionada a la voluntad del trabajador o trabajadora con un objetivo de la defensa del interés público. A modo de ejemplo y fundamentación jurídica, tendríamos la Ley Foral 6/99 de Contratos Públicos de Navarra, en el artículo 49.3, que lo establece. Gracias. Muchas gracias, señora Brachano. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, está para defender las enmiendas de la 6 a la 9. ¿La va a defender usted, señoría? De Esquerra Republicana. Como no hay nadie que las defienda, decaen también estas 4 enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, las enmiendas de la 10 a la 71 y de la 74 a la 77. Para la defensa tiene la palabra el senador Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. No soy de Esquerra Republicana, pero ojalá estuvieran aquí y no se hubiesen marchado. Bueno, por fin ha llegado al Senado la Ley de Contratos del Sector Público. Como saben, el Gobierno del Partido Popular empezó a tramitar con retraso, con mucho retraso, este proyecto de ley y llegó al Congreso a finales del año pasado. Ha habido un arduo trabajo en el Congreso, un duro debate y se han logrado cambios sustanciales, avances sustanciales en este texto. Y, por suerte, ya no se parece al texto que presentó inicialmente el Partido Popular. Son noche y día. Sin embargo, desde nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, consideramos que no hemos llegado todo lo lejos que era necesario con respecto a 2 cuestiones, al menos. En primer lugar, el sistema de supervisión y control, que en nuestra opinión se queda cojo, y en segundo lugar, que no se ha avanzado en la recuperación de servicios externalizados por gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y que deberíamos recuperar y poner en manos de la ciudadanía. Nuestros objetivos en la tramitación del proyecto de ley aquí en el Senado han sido básicamente los de tratar de profundizar los logros introducidos en la ley durante la fase previa en el Congreso y, por otra parte, mejorar la coherencia del texto, abordar cuestiones de técnica jurídica. En este primer punto, en la profundización de los acuerdos logrados en el Congreso, hay varias cuestiones que nos gustaría resaltar. La primera de ellas es que los motivos por los que se puede proceder a un rescate de un servicio externalizado no se deberían limitar a la eficacia y la eficiencia de la gestión, sino que puede haber razones de interés general. Un ejemplo que poníamos, el servicio del agua, recuperar para la gente el servicio relacionado con la provisión del agua es algo que responde al interés general, no tiene por qué responder a razones de eficiencia. En segundo lugar, garantizar el acceso, profundizar esas garantías en el acceso de las pymes, las empresas de economía social y las empresas de nueva creación en la contratación pública para que no sean negocio exclusivo de grandes empresas y de los amigotes del Partido Popular, como Florentino Pérez con Dragados.
También garantizar la accesibilidad de la información contenida en el perfil contratante para controlar el cumplimiento de la ley y facilitar el seguimiento y auditoría, de modo que evitemos casos de corrupción tan cuantiosos y tan onerosos como los que hemos tenido en los últimos años. Además, rebajar el umbral del contrato menor adjudicable a dedo por el órgano de contratación y generador de viciadas dinámicas clientelares y de amiguismo por todas y todos conocidos. Y además, me gustaría resaltar también una enmienda, la 12, que plantea que toda la contratación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales se sometan a la legislación de contratos del sector público. Y es fácil de entender por qué el Partido Popular esta enmienda la rechaza y la rechazará siempre, teniendo en cuenta que todos sus tesoreros están hoy en día imputados. Pero las enmiendas que hemos introducido a este proyecto de ley también tienen que ver con mejorar la coherencia del texto, con cuestiones de técnica jurídica, como les decía antes. Y dos ejemplos en este sentido. Hemos introducido enmiendas a la redacción del artículo 1.1 para eliminar la referencia a la selección de la oferta más ventajosa económicamente, algo que ya ocurre en el resto del texto. Aplicarlo en el artículo 1.1 es sencillamente una cuestión de coherencia. ¿Por qué no aceptar esta enmienda? ¿Por qué no aceptar una enmienda que es de pura coherencia? Me gustaría que me lo explicaran los señores del Partido Popular. Espero que no sea por puro orgullo torero. Las enmiendas 47 y 49, el otro ejemplo que quería poner, pretenden mejorar y clarificar partes de la redacción del proyecto de ley que son farragosas. Y para que una ley sea eficaz tiene que poder entenderse bien y no dejar lugar a dudas. Y nosotros nos preguntamos por qué no aprobar enmiendas que mejoran la calidad del texto. Son enmiendas que no tienen una carga ideológica fuerte. Podemos entender que no estén de acuerdo desde el Partido Popular en introducir enmiendas que mejoran la transparencia, que mejoran la lucha contra la corrupción, pero ¿por qué no introducir enmiendas que sencillamente mejoran la coherencia del texto? Es todo. Muchas gracias. Gracias, senador Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas de la 81 a la 112, de la 114 a la 144, de la 146 a la 183 y de la 185 a la 228. Tiene la palabra la senadora Valentín. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en defensa de las enmiendas que nuestro grupo presenta al proyecto de ley de contratos del sector público que se tramita en esta Cámara y que trae su causa en la transposición al ordenamiento jurídico español de las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo números 23 y 24 de 26 de febrero de 2014. He leído con atención el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Hacienda y Función Pública, cuando se aprueba el proyecto de ley, y hay un turno prácticamente general de agradecimientos de todos los grupos políticos, incluido el mío, por las transacciones, los pactos y las incorporaciones de enmiendas de distintos grupos políticos. Aquí, lamentablemente, nos vamos a ahorrar este capítulo de agradecimientos porque el grupo mayoritario, el Partido Popular, se ha olvidado rápidamente de ese ánimo conciliador y ha impuesto su mayoría absoluta en el Senado para rechazar todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, más de 250 enmiendas, y ha preferido aplicar la política de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, señorías, se han aprobado en la comisión 3 de las 255 enmiendas presentadas, se han incorporado estas 3 al proyecto de ley, las 3 del Grupo Popular, que lo único que hacen es dar una vuelta más de tuerca a su dañina reforma laboral para hacer prevalecer los convenios de empresa en lugar de los convenios colectivos. Y con un agravante más, esta ley, que lleva ya un retraso de casi 18 meses, se ha estado debatiendo durante meses y meses en el Congreso de los Diputados y ahora entra en el Senado, se declara la tramitación por procedimiento de urgencia y en 20 días liquidamos un proyecto de ley tan complejo, tan extenso como es el proyecto de ley de contratos del sector público.
Desde nuestro punto de vista, hubiera sido deseable un mayor esfuerzo simplificador de la ley, excesivamente reglamentaria, extensa y farragosa, como se ha denunciado tanto en informes preceptivos al anteproyecto como por la propia doctrina científica. Desde el Foro del Observatorio de la Contratación Pública se han publicado numerosos artículos tratando de aportar ideas para lograr un texto más racional y simplificado. Y cito a José María Jimeno Feliú o José Manuel Martínez Fernández. Señorías, no se ha optado por un cambio estructural y simplificador importante, como sugería el Consejo de Estado en su informe al anteproyecto. Desde el Grupo Socialista y con las aportaciones de profesionales cualificados hemos querido aprovechar el paso del texto por el Senado para corregir errores de remisión a apartados de artículos que han cambiado o desaparecido, discordancias como es la supresión mecánica de la referencia al anteproyecto y su sustitución, en todo caso, por un proyecto en determinados artículos, especialmente en las concesiones, que desvirtúa el procedimiento. Y en este aspecto quiero agradecer a los servicios jurídicos de esta Cámara, especialmente al letrado de la Comisión de Hacienda, don Fernando Santaolalla, su esfuerzo a contrarreloj para corregir estos errores materiales y que, sin duda, van a facilitar el estudio y la aplicación posterior de esta ley. Pero, a pesar del escasísimo tiempo con el que hemos contado para preparar y presentar las enmiendas en este trámite parlamentario del Senado, el Grupo Socialista ha querido seguir aportando en esta Cámara aquellas enmiendas que inciden en temas que, desde el punto de vista de nuestro Grupo, son esenciales en la contratación pública. Señorías, un aspecto censurable de la nueva norma es la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y su equiparación a una de las formas de gestión, que es la concesión de servicios, de acuerdo con lo que se señala en la disposición adicional 35. Un paso más en la pérdida de servicios públicos. Y esto lo consideramos un problema por dos razones esenciales. Por un lado, porque se pierden todas las potestades que tiene la Administración para este tipo de prestación al ciudadano, propia del Estado social. El nuevo contrato se equipara a cualquier tipo de servicio con el riesgo que tiene para los colectivos más desfavorables. Con ello se pierden todos los mecanismos que están, además, en la legislación de régimen local y que seguían siendo útiles para la prestación de servicios públicos. Pero, por otra parte, va a permitir que el prestador del servicio sea el que recaude las cantidades que tengamos que abonar los usuarios a la hora de utilizar estos servicios. Aquí hay un bloque precisamente de enmiendas para recuperar este contrato. La ley, por otra parte, no garantiza la transparencia ni el conocimiento de todos los contratos del sector público ni el régimen al que están sujetos. La contratación pública requiere transparencia y publicidad para cumplir sus objetivos de forma honesta. La nueva ley no garantiza la publicidad en un doble sentido. Por un lado, porque mantiene las opacas instrucciones de contratación para los contratos de las entidades del sector público que no son administraciones públicas. Señorías, era un clamor la necesidad de que estuvieran todos los contratos sometidos a un régimen que estuviera publicado como norma jurídica y que fuera el de la Ley de Contratos del sector público. Señorías, cuando el Gobierno del Partido Popular ha tenido que optar entre publicidad y opacidad, ha optado por esto último. En segundo lugar, la pluralidad de plataformas de contratación no garantiza la mejor publicidad de los contratos, ya que supone tener que examinar muchas plataformas articuladas de forma diferente y por ello hubiera sido necesario, y así estaba contenido en una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que se estableciera de forma obligatoria y no voluntaria, como aparece ahora, un mecanismo de intercambio automático de información para que todos los contratos del sector público estuvieran accesibles en la plataforma de contratos del Estado. La nueva regulación también dificulta el control del proceso de contratación pública de diversas formas. Por un lado, porque ha elevado los límites para poder acceder a los tribunales de contratación de las comunidades autónomas. Unas cantidades, 3 millones de euros para obras, 100.000 euros para servicios y suministros,
que son extraordinariamente altos y que impiden que los contratos de cuantía más baja, y que son los que pueden obtener las pequeñas y medianas empresas, sean sometidos a un control efectivo. Por otra parte, abrir la posibilidad de crear nuevos tribunales en ayuntamientos y diputaciones supone difuminar los criterios de contratación e ir en una tendencia de pérdida de garantías e imparcialidad, restringiendo la legitimación de tal manera que se elimina una posibilidad muy razonable para garantizar un adecuado nivel de prestación de los servicios públicos en los términos que recoge la Ley de Bases del Régimen Local. El proyecto de ley penaliza también la remunicipalización de servicios previamente adjudicados para su prestación privada. La ley recoge en dos ocasiones, artículos 277 y 292, la exigencia de un informe que acredite que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la fórmula concesional en los casos de rescate de concesiones por razones de interés general. Un informe que pretende tanto retrasar como dificultar la adopción de esta medida. De hecho, impone requisitos más rígidos que para abrir un procedimiento de contratación en relación con la necesidad del contrato, artículo 28, y los de ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública, artículo 30. Esto no es razonable y resulta contradictorio con la mecánica de la ley. Supone una restricción de la capacidad de organización de las propias administraciones públicas. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 145 enmiendas, de las cuales 30 son ex novo y el resto vienen de las que se mantuvieron vivas en el debate en el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Socialista, en un apartado, en un bloque de estas enmiendas, quiere ser más beligerante contra la corrupción. La realidad nos presenta cómo en este escenario de la contratación pública concurren numerosos casos de corrupción y de prácticas clientelares de las que se derivan evidentes ineficiencias económicas. La corrupción genera pérdidas en la economía de la Unión Europea que se estiman en unos 120.000 millones de euros al año, un 1% del PIB europeo, y conlleva la distorsión del funcionamiento del mercado interior. El mercado de los contratos públicos es donde existen mayores tentaciones y ofrecen más oportunidades a la corrupción. De hecho, el Parlamento Europeo ha llegado a afirmar que el sector de la contratación pública es el más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción, y que estas prácticas, estas conductas ilícitas, distorsionan el mercado, provocan un aumento de los precios y de las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de bienes y servicios y siembran la desconfianza en las instituciones públicas. Por eso, precisamente, introducimos la referencia al problema de la corrupción, tanto para valorar la participación de condenados en procesos de contratación como para vigilar y controlar posibles brotes. No es de recibo que cuando la corrupción es uno de los mayores problemas en España, considerada por los ciudadanos como el segundo mayor problema, se mencione de manera casi testimonial en la ley. En el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2016, España aparece en el puesto 43, tras la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno que ocupan los primeros puestos del ranking. Además, el impacto en términos del PIB, de rentabilidad de la inversión pública, de impacto en el crecimiento del país, merece tenerse en cuenta, según los analistas internacionales que han estudiado en profundidad las causas y las consecuencias de la corrupción. Señorías del Partido Popular, ¿de verdad que no quieren ser ustedes más beligerantes contra la corrupción? ¿De verdad que no pueden aprobar una enmienda que, si no recuerdo mal, es la enmienda 91, precisamente para evitar cualquier tentación a caer precisamente en este problema de corrupción cuando estamos hablando de dinero público? En la lucha contra la elusión fiscal son necesarias también una serie de medidas transversales en todo tipo de ley que tenga contenido económico. Por ello, presentamos una serie de enmiendas que regulan las prohibiciones de contratación
a las personas físicas o jurídicas que por sí o a través de filiales o sociedades participadas directa o indirectamente en más del 30%, estén domiciliadas o tributen en países y territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. De no ser así, las haciendas de los Estados miembros de la Unión verían burladas sus normas fiscales y reducida su recaudación en perjuicio de los ciudadanos más indefensos. Es un principio básico evitar que estos países puedan recibir fondos de los poderes adjudicadores españoles a través de la condición de adjudicatarios de un contrato, con el considerable daño que ocasionan a la hacienda pública española, tanto por los impuestos que dejan de tributar en España como por la opacidad de las operaciones que son perjudiciales para nuestro país. Se exige en nuestra propuesta la presentación de una declaración responsable, en la que se indiquen los territorios en los que desarrollan su actividad cada licitador y cuyo incumplimiento conlleva la exclusión de la licitación. Destacamos también la incorporación de enmiendas encaminadas a incidir en dos de los aspectos más preocupantes del mercado de trabajo de España: la proliferación de los contratos temporales y la poca presencia de la mujer en puestos directivos, así como la poca importancia que todavía tienen los contratos fijos. Se pretende, además, fomentar la lucha contra la siniestralidad laboral y mejorar la formación de los trabajadores. Valorar estos conceptos en las adjudicaciones como criterios de solvencia es fundamental. En este sentido, nos referimos a la acreditación de la actitud para contratar, en la que exigimos incluir en la declaración requerida información sobre puestos de trabajo y su ocupación por hombres o mujeres, tipos de contratos existentes, medidas de lucha contra la siniestralidad o medidas para mejorar la formación de los trabajadores. Otro bloque de enmiendas van encaminadas a velar por la posibilidad de que las entidades públicas procedan a recuperar la gestión de infraestructuras públicas cuando se resuelva una concesión de obras. Por ello, pedimos que no sea necesario un informe que acredite que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional, tal y como recoge en este momento el proyecto de ley. La obligación de realizar un informe en las condiciones que se determinan en el precepto encarece la gestión directa y, en todo caso, retrasa la ejecución práctica de la misma. Y, además, es una medida que resulta asimétrica. No se efectúa una exigencia similar para la externalización de la gestión de obra pública. Con otro bloque de enmiendas modificamos la regulación de las aportaciones públicas y garantías de financiación de las concesiones al limitar la participación en las mismas por parte de las administraciones públicas. Señorías, la financiación de las concesiones tiene que ser asumida esencialmente por los concesionarios, que son los encargados de buscar sus fuentes externas de financiación para hacer frente al coste de la construcción. Las aportaciones públicas no deben estar por encima de un determinado porcentaje, tal como ocurre en otros ordenamientos jurídicos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista fijamos en este porcentaje en un máximo de un 40% de financiación en general. También queremos restringir vía enmienda una figura que ha provocado numerosos problemas en el pasado por la dificultad de la recuperación de las cantidades, como son los créditos participativos, en los que el prestamista está en peor condición incluso que el accionista, o sea, que normalmente no recupera ni siquiera un euro. Para realizar una adecuada comprobación del impacto de la concesión, se deberá aportar un informe de impacto en el déficit público en el caso de que hayan de ejecutarse los avales y los demás aportes públicos. Venimos asistiendo a los casos curiosos que, en el supuesto de fracaso y liquidación de obras o concesiones, el último en recuperar el dinero aportado precisamente es el Estado y son las administraciones públicas. Un sexto bloque de enmiendas están referidas al Servicio Público de Comunicación Audiovisual, FORTA, que según su regulación está considerado como un servicio de especial interés económico general.
Y lo hacemos para clarificar la deducción del IVA soportado por los operadores de la radiodifusión pública en el ejercicio de su actividad, sin que deba incorporarse en la base imponible del IVA las aportaciones presupuestarias que estos operadores perciben regularmente para compensar el desarrollo de su actividad. Las sucesivas directivas europeas, incluyendo la que ahora estamos transponiendo, contemplan este tipo de servicios como servicios culturales, servicios económicos y algunas reconocen expresamente su importancia cada vez mayor para las sociedades y para la democracia, para garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación. Todo ello justifica que se apliquen normas específicas. Esta especificidad sectorial ha sido tradicionalmente tenida en cuenta por las sucesivas directivas europeas de contratos, que de manera reiterada han venido excluyendo de su ámbito de aplicación a los contratos públicos para los servicios audiovisuales. La Directiva 24-2014 Unión Europea ha mantenido inalterado el criterio de excluir de su ámbito de aplicación a este tipo de contratos, por lo que no parece justificado un cambio de criterio por parte del legislador nacional. De hecho, no parece que el proyecto de ley pretenda una inclusión de este tipo de contratos dentro de su ámbito de aplicación, por cuanto en su artículo 9.2 mantiene el criterio de excluir de su regulación los negocios jurídicos sobre propiedades incorporales. Pero nuestra enmienda viene precisamente justificada porque en el proyecto de ley parece incurrir en una aparente contradicción cuando posteriormente en el artículo 19.2a se refiere a este tipo de contratos audiovisuales como contratos no sujetos a regulación armonizada. Otro bloque de enmiendas que nos parece importante y que lo hemos presentado para unificar el régimen jurídico de los contratos públicos. Hemos registrado varias enmiendas que suprimen artículos referidos al ámbito subjetivo de la ley y sus concordancias en el resto del texto. De esta forma, todos los contratos del sector público, sea cual sea la forma que utilice la Administración, deben estar sometidos al mismo régimen jurídico porque, en la medida que se utiliza dinero público, están sirviendo al interés general. La división entre administraciones públicas y otras entidades del sector público tiene el resultado final de restringir la publicidad, la concurrencia y la transparencia y de proporcionar un menor respaldo al interés general. Con ello, se puede contribuir a solucionar parte de los problemas detectados por la Comisión Europea en el informe sobre España, en el que se alude a la falta de una política de contratación que afecte a todas las entidades del sector público. Por último, hemos presentado una enmienda que incluye la consideración de contratos menores a los contratos de valor estimado inferior a 20.000 euros, exclusivamente cuando se trate de suministro de servicios para las instituciones relacionadas con la investigación. Ahora nos han hecho llegar, además, muchas quejas en este sentido. Con el límite actual de 18.000 euros están ya agobiados y bajar a 15.000, tal como está recogido en el artículo, les va a suponer aumentar el número de contratos adicionales en unos 25 al año con la correspondiente burocracia. Recapitulo. Las enmiendas del Grupo Socialista están dirigidas a ser más beligerantes contra la corrupción, para que se aplique el mismo régimen de contratación a todo el sector público, evitando dualidades, opacidades que pueden conducir a corruptelas, dejar clara la deducción del IVA soportado por los operadores de la radiodifusión pública, incluir en las prohibiciones de contratar a personas físicas o jurídicas que por sí o a través de filiales o sociedades participadas, directa o indirectamente en más de un 30%, tengan su domicilio o tributen en paraísos fiscales, apostar por la paridad hombre-mujer en la contratación, reducción de los contratos temporales en favor de los fijos, por la reducción de la siniestralidad laboral y apuesta, en definitiva, por la formación. Establecer esta excepción que acabo de comentar para los contratos menores
de instituciones relacionadas con la investigación, la reposición del contrato de gestión de servicios públicos, la modificación de la regulación de las aportaciones públicas y las garantías a las concesiones, eliminar la penalización a las remunicipalizaciones de servicios públicos previamente adjudicados para su prestación privada, establecer condiciones más objetivas y más estrictas para las revisiones de precios, reducir la morosidad que se ha convertido en un lastre de la contratación que obliga a los empresarios a incluir los futuros costes financieros en la licitación, lo que está generando permanentemente un círculo vicioso. Señorías, estas son las enmiendas a grandes rasgos que hemos registrado desde el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de contratos del sector público. Una ley que no nos gusta, que tiene muchas deficiencias e incoherencias, que no es la que nosotros hubiéramos presentado. Por esa razón hemos registrado y hemos defendido las enmiendas. Nos gustaría al menos que los grupos parlamentarios en esta Cámara votaran favorablemente a las mismas, porque sinceramente creemos que mejoran aspectos esenciales de la contratación pública y apuestan por la transparencia, por la concurrencia y por la lucha sin tregua contra la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Valentín. El Grupo Parlamentario Popular, para el turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández González. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a la vista de la tramitación parlamentaria de este importantísimo proyecto de ley de contratos del sector público, creo que todos podemos sostener que estamos en el buen camino para aprobar una buena ley de contratos del sector público. Y a la vista de los pasos que se han dado en este sentido, este es un momento adecuado para felicitar a todos los grupos de la Cámara por el trabajo que han desarrollado y que ha permitido traer al Senado un texto que ha podido aprobarse, incorporando la inmensa mayoría de las propuestas de los grupos plasmadas en la estimación de casi 1 millar de enmiendas y reflejando en el texto definitivamente aprobado la esencia de todas las sensibilidades que se pusieron de manifiesto en los trabajos parlamentarios. Por esta razón, el Grupo Popular en el Senado se opone a todas las enmiendas presentadas a dicho proyecto por el resto de los grupos. Y esta postura del Grupo Popular responde, por lo tanto, a un motivo muy claro, el de respetar el consenso alcanzado en el Congreso para poder sacar adelante una ley tan capital como esta, que es sin duda una de las más importantes leyes de las que se van a tramitar en la presente legislatura. Solo una clara vocación de consenso y un diálogo fructífero y constructivo por parte de todos los grupos explica el hecho de que durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso se hubiesen aceptado 975 enmiendas de las 1.081 presentadas. Es decir, se estimaron más del 90% de las enmiendas, en lo que ha sido un claro ejemplo de colaboración y de búsqueda de acuerdos. Este espíritu que ha animado la tramitación en el Congreso de los Diputados es el que ha permitido la aprobación del texto de un proyecto de ley sin el voto en contra de ninguno de los grupos de la Cámara, después de un auténtico esfuerzo por parte de todos por alcanzar un consenso que fue buscado con franqueza y con lealtad. Y es que en una materia tan técnica y tan compleja como es la que se refiere al régimen jurídico de la contratación en el sector público, tiene efectivamente un especial valor el hecho de haber sido capaces de conseguir aprobar sin votos en contra el texto de este proyecto de ley, de lo que se deriva, en consecuencia, que resulta aceptable por parte de todos los grupos. Para describir este texto no hace falta ni acudir a las palabras del ministro de Hacienda y Función Pública, que impulsó el proyecto de ley, y ni siquiera hay que acudir a las palabras de algún miembro del Grupo Popular, sino que para resumir el contenido de este proyecto de ley se pueden utilizar
las certeras palabras de un grupo de la oposición, concretamente las de la senadora Echano Varela del PNV, quien en la Comisión de Hacienda y Función Pública describió con gran acierto el texto aprobado en el Congreso en los siguientes términos. Y cito literalmente su intervención. Una ley adaptada a los objetivos de directivas comunitarias, con flexibilidad, simplificación y seguridad jurídica, para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y fomentar, además, una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. La ley mejora el acceso de las entidades del tercer sector, incorporando cláusulas sociales, medioambientales, laborales, de igualdad entre mujeres y hombres, de gobernanza, desde el entendimiento de que la contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales. En el Grupo Popular suscribimos completamente estas palabras y por esas mismas razones también estamos plenamente satisfechos con el texto que entre todos hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. Y precisamente por eso consideramos que si tras un arduo trabajo nos hemos puesto de acuerdo en un texto de estas características, lo que procede ahora en consecuencia y en buena lógica es mantener ese texto. El texto del consenso, el texto del acuerdo, el texto que recoge un régimen jurídico para la contratación pública con las características y las bondades expresadas por el PNV en la comisión y reconocidas de una u otra manera por la práctica totalidad de los grupos políticos. Estas circunstancias son las que explican nuestra postura en relación con las enmiendas presentadas en el Senado por el resto de los grupos. En primer lugar, obviamente, se desestiman las enmiendas que pretenden modificar ahora en el Senado redacciones de preceptos que fueron objeto de transacciones y, por tanto, de consensos en el Congreso de los Diputados. Entendemos que no procede modificar en el Senado aquellos aspectos en los que ya hemos conseguido ponernos de acuerdo mediante transacciones que nos resultaban satisfactorias a todos los grupos en el Congreso. Lo acordado en su momento entendemos que debe mantenerse ahora. En segundo lugar, lógicamente se desestiman también todas las enmiendas que ya fueron desestimadas en el Congreso y que ahora simplemente se reiteran en el Senado. Como ya he indicado, en el Congreso se estimaron más del 90% de las enmiendas presentadas, casi 1 millar, y las pocas que no prosperaron en su momento entendemos que deben desestimarse por las mismas razones que justificaron anteriormente tal desestimación. Y, en tercer lugar, igualmente se desestiman todas las enmiendas que, a nuestro juicio, no mejoran el texto que fue objeto de un alto grado de consenso y de acuerdo en el Congreso de los Diputados. Y es que entendemos que no procede una nueva redacción de los artículos del proyecto de ley cuando la nueva redacción que ahora se propone a través de estas enmiendas no mejora el texto aprobado en el Congreso. Señorías, no será fácil encontrar muchos ejemplos de proyectos de ley que hayan sido objeto de un número tan elevado de enmiendas estimadas. La consecuencia de todo ello es que la oportunidad de unas u otras redacciones del articulado del proyecto de ley ya ha sido objeto de un amplio debate que se ha solventado con un amplio margen de acuerdo y de consenso. Por lo tanto, a nuestro entender, lo que procede es la defensa del texto al que se ha llegado tras dicho debate, tras dicho acuerdo y tras dicho consenso. Lo que procede, en definitiva, es poner en valor ese texto. Además, también hay que dejar muy claro que muchos de los aspectos y muchas de las cuestiones a las que se hace alusión en las enmiendas ya se recogen en el texto actual y, a nuestro juicio, se resuelven en dicho texto de forma más correcta que la que ahora se propone en las enmiendas. Ya se han reducido los márgenes de discrecionalidad a la hora de adjudicar los contratos. Ya existen mecanismos adecuados para evitar prácticas ilícitas, puesto que se ha reforzado la lucha contra la corrupción también en este ámbito de la contratación pública. Ya se establecen mecanismos para que las adjudicaciones recaigan en las ofertas más ventajosas para la entidad pública contratante y ya se ha tenido en cuenta el binomio calidad-precio para efectuar tales adjudicaciones.
Ya se garantiza la independencia, la imparcialidad y la transparencia de la adjudicación de los contratos públicos. Ya se han incluido criterios sociales, medioambientales y de igualdad. Ya se contemplan procedimientos que sí garantizan el adecuado retorno a la gestión pública de los servicios públicos cuando ello sea procedente. Lo que obviamente no se puede pretender, señorías, es que prosperen en todo caso las redacciones propuestas por los grupos de la oposición o las tesis que estos defienden y han venido defendiendo durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. También quisiera destacar que el Grupo Socialista, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, concretamente el señor Rubio Ruiz, hacía referencia a que España había tenido suficientes avisos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo por una mala transparencia. Y ofrecía el dato de que casi el 50% de los contratos públicos tienen un solo licitador, lo que consideraba una clara falta de transparencia que ha sido vuelta a señalar en la intervención de la portavoz socialista hace unos momentos. Pero obviamente estas críticas de la Unión Europea y estos datos se refieren a la Ley de Contratos del sector público hoy vigente, es decir, a la aprobada durante los gobiernos del Partido Socialista. Obviamente, estas críticas no se pueden referir a este proyecto de ley que todavía no ha culminado su tramitación parlamentaria y un proyecto de ley que todavía no ha podido aplicarse. Eso parece obvio. De modo que lo que procede ahora, señorías, es aprobar un nuevo texto legal que también en este campo, también en el campo de la contratación, al igual que en otras muchas materias, sin duda alguna, va a mejorar la herencia que hemos recibido de la etapa socialista. Para esto, precisamente, se tramita este proyecto de ley, para su adaptación a la normativa de la Unión Europea y para que España cuente con una nueva y con una mejor legislación de contratos del sector público que la que en su día impulsó el Gobierno socialista, que tampoco era una mala legislación en materia de contratos. Por otro lado, también hemos tenido ocasión hoy de escuchar múltiples referencias a la lucha contra la corrupción, aunque en términos generales es necesario agradecer el tono en el que éstas se han producido, aunque, por desgracia, en algunos casos no se han hecho con el afán constructivo de establecer los mejores mecanismos para luchar contra la corrupción en el sector de la contratación pública, sino que una vez más se aprovecha la ocasión para lanzar los mensajes demagógicos y provocadores que algunos grupos se dedican a soltar, sea cual sea la materia que se aborda por puro interés partidista. Pero, como ya he señalado, en este proyecto de ley sí se refuerza la lucha contra la corrupción a través de todos los mecanismos posibles. Y les voy a poner algunos ejemplos concretos de estos mecanismos. Se favorece la transparencia en la contratación. Se fomenta la contratación electrónica y el uso de Internet para dar a conocer convocatorias y adjudicaciones. Se amplía sustancialmente la información pública de todos los órganos de contratación de aquellos datos que deben publicar en el perfil del contratante. Se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a aquellos agentes sociales que están financiados a través de presupuestos públicos. Todas estas entidades estarán obligadas a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público con todas las garantías de transparencia. Por primera vez en la regulación de la contratación pública española se introducen preceptos específicos de lucha contra la corrupción. Se obliga a los órganos de contratación a adoptar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, la corrupción y el favoritismo, así como a prevenir y detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en cualquier contrato público. Se incluyen nuevos supuestos en los que queda prohibido contratar con la Administración. Se limitan los casos en los que se puede utilizar el procedimiento negociado con el fin de que se pueda contratar a determinados contratistas de manera fraudulenta. Y sí se reducen, señor Navarrete, sí se reducen los umbrales de los contratos menores, que pasan a ser de 40.000 euros, ahora son 50.000 en el caso de los contratos de obra y de 15.000 euros en el caso de los contratos de servicios y suministros, que en la actualidad, en la vigente ley, es de 18.000 euros. Por tanto, sí se reducen los umbrales de los contratos menores. Por tanto, creo que es de justicia reconocer que la actual redacción del proyecto de ley trata de impedir
o al menos de dificultar al máximo las prácticas corruptas. Aunque también es necesario reconocer que, por desgracia, señorías, será muy difícil erradicar completamente este tipo de conductas, porque, por muy rigurosas que sean las normas, siempre habrá personas que, haciendo gala de un comportamiento deleznable y ruin, estén dispuestos a saltarse la ley. La ley de contratos va a ser un importante instrumento para luchar contra la corrupción, pero me imagino y me temo que la ley por sí sola no podrá terminar con todas las prácticas ilícitas y, por eso, hay que seguir utilizando todos los mecanismos posibles para hacerles frente y perseguirlas sin descanso. Y es que todos sabemos que, por rigurosa que sea una ley, sea cual sea la materia de la que se trate, siempre hay personas dispuestas a incumplirla, pues esto es algo que, nos guste o no, se encuentra en la naturaleza humana. Mire, salvando las distancias y sin que se trate de señalar ningún tipo de paralelismos o de parecido, obviamente se trata de conductas completamente distintas que nada tienen que ver entre sí y que en absoluto resultan comparables, lo que estoy intentando explicar en este punto se puede entender fácilmente con un ejemplo. Bien, señorías, convendrán ustedes conmigo que en esta Cámara contamos con un más que aceptable y riguroso reglamento del Senado que constituye un instrumento normativo adecuado para que las discusiones se realicen y discurran con la deseable cortesía parlamentaria. Pese a ello, pese a la bondad de la norma con la que nos hemos dotado, sin embargo, siempre nos veremos obligados a sufrir el comportamiento de algunos miembros de la Cámara que, incumpliendo la norma que nos rige, se empeñan en desplegar conductas groseras, incluso soeces, y en acudir al insulto, al menosprecio, al intento de vejación del adversario político, por muy deleznables que sean también estas prácticas. Y es que esta, señoría, por desgracia, también se encuentra en la naturaleza humana. Pero volviendo a lo que ahora nos ocupa y nos preocupa, que es la Ley de Contratos del sector público, creo que también en esta materia relativa a la lucha contra la corrupción se ha conseguido llegar a un texto satisfactorio y que la ley, tras su entrada en vigor, se revelará como un mecanismo más que, junto a otros muchos, permitirá a nuestra sociedad luchar eficazmente contra la corrupción, porque, y en eso creo que sí estaremos todos de acuerdo, la corrupción es una de las mayores lacras que puede sufrir una democracia como la nuestra. En definitiva, y a la vista de todo lo anterior, por parte del Grupo Popular se desestiman las enmiendas presentadas por los demás grupos y solo se admite una modificación propuesta por el nuestro. Y se trata de una modificación que únicamente responde a razones de estricta legalidad y que se plasma en 3 enmiendas relativas a una misma cuestión. Son enmiendas que responden a la necesidad de dotar de seguridad jurídica al texto de la Ley de Contratos del sector público, para que no entre en contradicción con la legislación laboral, concretamente con el valor y la jerarquía de los convenios colectivos que se recoge y se regula, como debe ser, en el Estatuto de los Trabajadores. Y para conseguir esta coherencia entre ambos textos legales, entendemos que la Ley de Contratos del sector público, cuando se refiere al convenio colectivo que debe respetar el adjudicatario de un contrato público, debe remitir al convenio colectivo que sea de aplicación conforme a la legislación laboral y no debe aludir a un tipo de convenio determinado y concreto como es el convenio sectorial, que es al que se remite en el actual texto del proyecto de ley, porque este convenio sectorial puede no ser el convenio aplicable al adjudicatario. Entendemos que esta enmienda es absolutamente necesaria por una razón de coherencia normativa, dado que la Ley de Contratos del sector público no puede contemplar en este punto una regulación distinta a la recogida en el Estatuto de los Trabajadores, sino que debe de existir una necesaria coherencia entre ambos textos legales. Y es que la Ley de Contratos precisa de certeza y de claridad a la hora de ser aplicada, de modo que no se puede mantener en el proyecto una redacción que en este punto daría lugar a incertidumbres derivadas de una más que posible contradicción entre la Ley de Contratos del sector público, por un lado, y el Estatuto de los Trabajadores, por otro. Por lo tanto, queremos mantener un texto que fue fruto del consenso y únicamente proponemos que se modifique una cuestión muy puntual y muy concreta, y ello por motivos y razones de legalidad, para evitar que la regulación de la Ley de Contratos del sector público entre en contradicción con la regulación del Estatuto de los Trabajadores, porque esto
provocaría inseguridad jurídica y sería la causa de múltiples conflictos y de interpretaciones contradictorias que tenemos la obligación de evitar en este trámite parlamentario. En consecuencia, nuestra postura consiste en desestimar el resto de las enmiendas, es decir, todas las presentadas por el resto de los grupos, para de este modo sacar adelante y poner en valor el texto aprobado en el Congreso de los Diputados tras un amplio y fructífero debate. Entendemos que la posición del Grupo Popular es coherente con los antecedentes parlamentarios del proyecto de ley, pero además entendemos que nuestra posición es también coherente con el propio sentido y significado último que tiene este importante proyecto de ley. Y es que, como es bien sabido, este proyecto de ley persigue como objetivo fundamental la armonización dentro de la Unión Europea de la legislación de contratos del sector público, puesto que su finalidad es la de transponer al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo números 23 y 24 de 26 de febrero de 1914, de modo que el proyecto de ley ha de servir para establecer en España una legislación de contratación pública armonizada con la normativa comunitaria. Pues bien, entendemos y consideramos que este objetivo armonizador fue ya alcanzado con éxito mediante el texto aprobado en el Congreso, tal y como reconocieron de forma prácticamente unánime todos los grupos políticos al señalar que con dicho texto se lleva a cabo una adecuada y correcta transposición de las directivas comunitarias. Y también por esa importante razón, en el Senado intentaremos que ese texto sea el que finalmente se apruebe como ley de contratos del sector público, puesto que estamos convencidos de que plasma y recoge con acierto una correcta armonización de la legislación española de contratos del sector público con la de la Unión Europea. Y por ello entendemos que las directivas comunitarias en esta materia resultan adecuadamente transpuestas al ordenamiento jurídico español. Por todo ello, termino señalando que el Grupo Popular se opone a todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley de contratos del sector público, con excepción de las presentadas por el propio Grupo Popular. De este modo, se mantendría prácticamente inalterado el texto que fue aprobado en el Congreso de los Diputados con un amplio consenso y nos permitiría contar en España con la mejor legislación posible en materia de contratación pública. Y ello gracias al trabajo de todos los grupos, cuya fructífera labor quiero reiterar para terminar mi intervención. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández González. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto. Senadora Domínguez de Posada. Gracias, presidente. El proyecto de ley de contratos del sector público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de febrero de 2014 viene con retraso por las vicisitudes políticas que mantuvieron a España en barbecho y con una farragosa técnica jurídica. La verdad es que para los ciudadanos la redacción de la directiva es mucho más clara y concisa. A la hora de transponer directivas, la meta es conseguir una correcta elaboración de la norma de transposición que ayude a materializar el principio de seguridad jurídica y evite una legislación confusa, oscura e incompleta o ilegal. En palabras del Consejo de Estado, en sus dictámenes 1517 del 91 y 1651 del 93, hay que procurar evitar situaciones de incertidumbre, introduciendo categorías jurídicas inexistentes en nuestro derecho o empleando términos o expresiones ininteligibles o inadecuadas. Dicho esto, sin embargo, el texto remitido por el Congreso de los Diputados recoge la regulación y la supervisión de la contratación pública con mejores instrumentos para luchar contra las irregularidades administrativas y la corrupción, aunque evidentemente esta sea imposible erradicarla al 100%.
introduce por primera vez en nuestra normativa la posibilidad de que la Administración pague directamente a los subcontratistas. Recoge un mayor control al eliminar las instrucciones internas de contratación, mejorando y potenciando el acceso de las pymes a la contratación pública, con lo que se logra una mayor transparencia de los procesos administrativos. En definitiva, creemos que es un proyecto muy técnico y farragoso, pero con gran trascendencia política en la línea de las reformas estructurales de la actividad económica española y, por ello, va a contar con el voto favorable de Foro. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada. Senadora Castilla. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, el posicionamiento de la agrupación socialista Gomera va a ser la abstención y me explico. El proyecto de ley de contratos del sector público que estamos debatiendo en este momento cuenta con muchas cosas positivas. Obviamente que por razones de índole jurídica debemos de transponer la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español y por razones de forma eso tiene que ser así y por los aspectos positivos que tiene, que no voy a entrar a enumerar para no agotar todo el tiempo, destacamos que tiene aspectos muy positivos, pero entendemos que tiene otros aspectos negativos. Y a la luz de la exposición que acaba de realizar el compañero ponente defensor de este proyecto de ley, me han llamado la atención dos cuestiones. Uno, el texto inalterado del Congreso de los Diputados y el consenso. ¿Y por qué digo esto? Y fundamentalmente es en lo que me baso en el voto de abstención de la agrupación socialista Gomera, porque analizando el texto que salió del Congreso de los Diputados con el que finalmente se ha aprobado en la comisión, he observado que hay una discordancia precisamente en 3 enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular, aquí, que han sido incorporadas al texto que estamos debatiendo, que es el 253, 254 y 255, que se incorporan a este informe, que eliminan la denominación, bueno, la incorporación del convenio colectivo sectorial por razones de forma. Estamos de acuerdo que por razones de forma hay que ajustar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta las razones de fondo y lo que eso puede dar lugar y las puertas que puede abrir. Y ahí el motivo de mi abstención. Me preocupa mucho que con esta modificación entiendo que el texto que salió del Congreso precisamente contemplaba el convenio colectivo sectorial por razones de consenso y por razones de intentar garantizar al máximo los derechos laborales, y me preocupa que con esta incorporación, haciendo uso de la mayoría absoluta que tienen en esta Cámara, pues pueda darse una puerta abierta a la precarización laboral, puesto que es más que patente que por regla general las grandes empresas son las que, bueno, se aplican el convenio sectorial, los convenios sectoriales son más complicados de modificar, tienes muchas más costes de masa salarial, y las pequeñas y medianas empresas a las que se les aplica el convenio de empresa y que después de la reforma laboral tienen prioridad en su aplicación y que entiendo yo que es lo que ustedes pretenden con esta modificación en el Senado, tienen una masa o pueden modificar mucho más fácilmente su convenio de empresa para hacer más competitivas sus ofertas, reducir su masa salarial y dejar una puerta abierta a la precarización laboral de los derechos de los trabajadores. Esto precisamente es lo que me preocupa. No con ello estoy diciendo que todas las empresas lo hagan, sino que aquellas entidades adjudicatarias, posibles entidades adjudicatarias de los servicios públicos, puedan utilizar este vacío jurídico, puedan utilizar esta puerta abierta que se les ha dejado para realizar una especie también de competencia desleal con las grandes empresas también que vienen defendiendo los derechos y tienen muchos más derechos y garantías para los trabajadores, y es precisamente lo que me preocupa, esa competencia desleal y esa posibilidad y esa puerta abierta a la precarización laboral, que es lo que entiendo que ha forzado y que ha llevado al debate y al texto que ha salido del Congreso de los Diputados. Entiendo que también por cuestiones de lo que hablábamos aquí, de seguridad jurídica, pues debería de respetarse en la medida de lo posible estas cuestiones. Y bueno, por estos motivos, la agrupación socialista Gomera se va a abstener en la votación de este presente proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castilla. ¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? No hay intervenciones. ¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista?
No hay intervenciones. Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Chano. Bueno, arratsaldeón, señor presidente, señorías. La Ley de Contratos del Sector Público es una de las leyes de mayor relevancia que se está tramitando o que se va a tramitar en esta legislatura. Es una ley transversal que afecta a toda la ciudadanía, a un gran número de empresas y a toda la Administración del Estado. Si tenemos en cuenta que a través de los contratos públicos se gestiona una parte muy importante del porcentaje de los presupuestos con que cuentan las administraciones públicas, representando aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto. Una ley que ha sufrido un retraso importante en cuanto a la transposición de las directivas, un retraso achacable tan solo al Gobierno, quien presentó ya fuera de todo plazo el anteproyecto de ley para su debate. Del proyecto presentado por el Gobierno en noviembre al texto que nos han remitido por el Congreso a esta Cámara hay una gran diferencia. Desde nuestra perspectiva, el texto ha mejorado sustancialmente al anteproyecto presentado por el Gobierno, con una ley prácticamente consensuada al 90%. Lo diremos probablemente todos, 975 enmiendas aprobadas de las 1081 que se presentaron. Refiriéndonos a la tramitación del Congreso, el Observatorio de la Contratación Pública publicaba un artículo de opinión del profesor Jimeno Feliu en relación a las novedades del proyecto de ley de contratos, donde habla de este consenso. Y dice que conviene resaltar el importante trabajo y debate de los diputados y sus asesores y de la especial atención prestada a esta norma, que es sin duda estratégica. El resultado podrá ser más o menos satisfactorio, pero resulta innegable que ha existido verdadera política en la tramitación de la ley. El tono de las intervenciones en el seno de la comisión que aprobaba el texto, todas de gran interés, pero especialmente la del presidente de la comisión, son un excelente ejemplo de que el interés general puede ser el eje del parlamentarismo y que hay verdadera política más allá de reproches o confrontación. Y desde este aspecto conviene reconocer la labor de la tramitación parlamentaria y del resultado final. Ese es el trámite del Congreso. Señor Fernández González, me alegro que mencione la opinión que tiene el PNV sobre la ley y me alegro que haga suyas mis palabras. Nosotros las mantenemos. Nuestro grupo mantiene las palabras que dije en la Comisión de Hacienda. Lo que no entendemos ahora es el porqué de las enmiendas del Partido Popular y por qué cambian el texto que defienden. En el caso del Grupo Vasco, efectivamente, se han aprobado y transaccionado la mayor parte de las enmiendas que presentamos y que para nosotros han sido fundamentales, no solo en lo referente a la salvaguarda foral, sino también porque hemos conseguido solventar problemas plasmados en la anterior ley, así como introducir criterios, como ha dicho usted y como dije yo en la comisión, sociales, laborales, medioambientales, criterios que las administraciones vascas ya venían aplicando a través de cláusulas sociales, estableciendo unas previsiones mínimas que se deben incorporar obligatoriamente en los procesos de contratación y que han sido, hasta ahora, y con esta ley creemos que ya queda cubierto, objeto de recurso y de anulación en algunos casos. Sin embargo, el texto que debatimos hoy en esta Cámara incorpora las 3 enmiendas del Partido Popular que cambian 3 artículos, el 122.2, el 149.4 y el 202.2, cuya redacción se había transaccionado por unanimidad en el trámite del Congreso, por un motivo supuestamente de seguridad jurídica, y no lo compartimos. Entendemos que empeora la ley y la empeora en la forma en la que se ha hecho en el Senado y en el fondo. Nuestro grupo cree en la filosofía del acuerdo. Estamos acostumbradas a negociar, porque así lo venimos haciendo en Euskadi, donde además no existen mayorías absolutas. Entendemos que la necesidad de negociar viene por el propio mandato de las urnas. Nadie, por mucha mayoría absoluta que tenga, tiene más que los votos que tiene. Estamos representadas distintas fuerzas políticas en todas las cámaras. Negociar supone llegar a entendimientos y tener claro que tus propuestas no van a salir al 100%, por lo que hay que estar dispuesto a ceder. Y ese ejercicio se ha hecho por todos los grupos en el Congreso. Cuando hablamos de acordar, hablamos no solo de llegar a acuerdos. Hay algo más importante, es cumplirlos. Lo importante de los acuerdos es cumplirlos. En cualquier caso, no sería creíble intentar llegar a acuerdos tan solo por necesidades de aritmética parlamentaria y utilizar esta Cámara, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, para cambiar aquello que previamente se había acordado, consensuado, transaccionado y aprobado.
Resultaría más creíble la voluntad de acuerdo si se hubiera continuado con esa voluntad también en esta Cámara. Estamos ahora en el trámite de segunda lectura del proyecto de la Ley de Contratos, con una tramitación urgente. Cada grupo presentó las enmiendas que considerábamos podían mejorar el texto. En una ponencia de 2 minutos, el Grupo Popular aceptó sus 3 enmiendas y rechazó el resto. Y el trámite de urgencia, así lo dije en la comisión, conforme al artículo 135.2, permite tiempo para el debate. Si no me confundo, hasta 4 días, en una ponencia que podría habernos ayudado a llegar a continuar en el consenso. En este caso, la crítica, por tanto, al Partido Popular es que ha utilizado su mayoría absoluta para aceptar las 3 enmiendas que ha presentado al proyecto de ley, enmiendas que, insisto, estaban acordadas, transaccionadas, aprobadas por unanimidad en el trámite del Congreso. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, a la incorporación de las 3 enmiendas del Partido Popular. A nuestro entender, no se trata, como argumentan, que persigan dar seguridad jurídica a contratistas y atenerse a la legalidad vigente. Estas enmiendas son ideológicas. La propia directiva ordena a los Estados que establezcan normas específicas para asegurar que se cumpla la normativa laboral en sentido amplio. La contratación pública es una actividad, lo hemos dicho, relevante, de las que dependen muchas personas que trabajan en empresas privadas adjudicatarias de los contratos públicos. Por lo que, a nuestro entender, el cumplimiento de las obligaciones laborales es una cuestión que debe ser verificada por los poderes públicos. Lo que en el fondo nos encontramos aquí es un problema relativo a la concurrencia de convenios colectivos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, que en su última reforma establece la prevalencia del convenio empresa sobre los convenios de ámbito superior, que, no nos engañemos, son superiores en general al convenio empresa, que en la mayoría de las ocasiones se descuelgan del sectorial con convenios mucho más desfavorables para los trabajadores y trabajadoras, convenios de empresa privilegiados tras la última reforma laboral, motivo por el cual creemos que en la Ley de Contratos debe figurar que se debe aplicar el convenio sectorial que sea de aplicación. El texto aprobado en el Congreso, por tanto, incluía que la obligación del adjudicatario es la de cumplir las condiciones salariales establecidas en ese convenio, en el sectorial de aplicación, de forma que permita, en el ámbito de la contratación pública, prevenir eventuales maniobras por parte de empresas concurrentes a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios y costes vinculados al contrato, en perjuicio de los derechos de trabajadores y trabajadoras y de la competencia entre licitadores. Y voy finalizando. Viendo que la labor de esta Cámara en esta segunda lectura no ha continuado por la senda de la negociación para el consenso y que no se ha querido hacer una segunda lectura de esta ley en esta Cámara que hubiera podido servir para mejorarla, por parte de nuestro Grupo vamos a votar en contra de la incorporación de las enmiendas del Partido Popular. Y en el resto de enmiendas de nuestro Grupo mantendremos la coherencia con el acuerdo alcanzado en el Congreso. En cuanto al proyecto de ley, nos vamos a abstener. Dado que los cambios en el Senado hacen que el proyecto de ley vuelva al Congreso, el Grupo Vasco se compromete a trabajar nuevamente en el Congreso para recuperar y volver al consenso y reforzar la posición de trabajadores y trabajadoras, como he dicho, y que eviten eventuales maniobras por parte de empresas concurrentes a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios y costes vinculados al contrato en perjuicio de los derechos de trabajadores y trabajadoras y de la competencia entre licitadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chano. Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra el senador Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la intervención del portavoz del Partido Popular ha sido básicamente la misma que ya escuchamos en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Se han aportado pocas novedades en ese sentido, pero creo que convendría no convertir el debate en un diálogo de sordos, sino que pudiéramos hablar, conversar y responder los argumentos de unos y otros. Si no, convertimos el debate en tiempo perdido. Insisto con respecto a lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Sí, se han alcanzado cambios sustanciales y se ha logrado un acuerdo que incorpora muchas mejoras con respecto al texto inicial presentado por
por el Partido Popular. Nosotros estamos satisfechos de haber transaccionado 113 de las 186 enmiendas que presentamos. Hemos introducido mejoras como que el precio no sea el único criterio de adjudicación, lo cual generaba competencia vía precios y, por lo tanto, baja calidad, explotación laboral y, además, sobrecostes a menudo. Hemos logrado un avance significativo en las cláusulas sociales y ambientales, también en materia de transparencia, al rebajar el techo para las contrataciones menores y democratizar el recurso de contratación, el recurso especial de contratación. Flexibilizar también los criterios de solvencia para facilitar el acceso de las pymes, de las empresas de economía social y de empresas de nueva creación a la contratación pública y mejorar las garantías de pago en tiempo y forma a los subcontratistas. Y esto muy necesario, en mi opinión, porque cuando muchas de las candidaturas del cambio entraron a gobernar en los ayuntamientos, se encontraron con que los anteriores gobiernos del Partido Popular habían dejado millones de facturas sin pagar y habían abocado a la quiebra a muchas empresas de este país. Sin embargo, como les decía, también encontramos que el proyecto de ley tramitado tiene límites. Les comentaba, el sistema de supervisión y control que queda cojo, que no se han avanzado en la recuperación de servicios externalizados. El portavoz del Partido Popular, de hecho, no ha respondido a ninguna de las preguntas que hemos planteado. Preguntábamos por nuestras enmiendas para mejorar la coherencia del texto. Voy a insistirle a ver si esta vez van a responder a nuestras preguntas. Hemos introducido muchas enmiendas que sencillamente mejoraban la coherencia del texto. Cuestiones de técnica jurídica. ¿Por qué en el artículo 1.1 no eliminamos la referencia a la selección de la oferta más ventajosa económicamente? Si la hemos eliminado del resto de la ley, ¿por qué no la eliminamos del artículo 1.1? ¿Por qué no admitir esa enmienda? ¿Por qué no admitir las enmiendas 47 y 49, que simplemente pretenden mejorar y clarificar la redacción de esa parte de la ley? ¿Por qué no aprobar enmiendas, en definitiva, que mejoran la calidad del texto y que facilitarían la labor de los miles de profesionales que tienen en esta ley una herramienta de trabajo? Querría centrar esta intervención en cómo se ha tramitado esta ley en el Senado. La senadora Echano ya lo ha hecho antes que yo y me gustaría insistir en este aspecto. La tramitación por vía de urgencia de este proyecto de ley ha condicionado el debate y el trabajo parlamentario. El portavoz del Partido Popular ha hablado de respetar el consenso, pero es un consenso que ellos han roto tras meses, que ustedes han roto tras meses de trabajo en el Congreso de los Diputados. Han rechazado todas las enmiendas de todos los grupos, estoy seguro que inicialmente sin siquiera leérselas, y han metido unilateralmente las suyas sin llegar a acuerdos con nadie. La semana pasada, en la reunión de la ponencia el lunes, estuvimos reunidos entre 30 segundos y un minuto, creo, lo justo para rechazar todas las enmiendas. A continuación tuvimos la reunión de la comisión y volvimos a ver lo mismo, pasaron sus rodillos, rechazaron todas las enmiendas y solo aceptaron incorporar las suyas. Y el jueves nos encontramos con esto. Les leo lo que pone. Publicado por la prensa el jueves. La Fiscalía acusa a un senador del Partido Popular de amañar contratos por más de 800.000 euros desde una alcaldía. Esto es lo que nos encontramos el jueves. Y este senador del Partido Popular por Sevilla es el exalcalde de Tomares, es José Luis Sanz, pero no es solo senador del PP por Sevilla y no es solo el exalcalde de Tomares, es que es también el presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública. Ustedes han puesto como presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública a una persona que sabían que estaba siendo investigada por corrupción y ha estado presidiendo el debate sobre la ley de contratos del sector público una persona que ustedes sabían que estaba siendo investigada por corrupción, por trocear contratos y por amañar concursos. Hemos estado debatiendo en una reunión presidida por el señor José Luis Sanz enmiendas que trataban de evitar casos de corrupción como estos, mientras él estaba siendo investigado por trocear contratos y amañar concursos. Es un escándalo y es una maldita vergüenza. Es una vergüenza y estoy seguro de que no para mí, sino también para muchos millones de ciudadanas y ciudadanos de este país.
Y no es una manzana podrida solo. En esta Cámara, ahora mismo, están también el señor Bauzá y el señor Fabra, expresidentes de dos de los gobiernos más corruptos que hemos visto jamás en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y está también, mirando al otro lado de la Cámara, el señor Álvarez Areces, también expresidente de Asturias y de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido aquella autonomía. Senador Martínez, cuide lo que dice. Cuide lo que diga, porque las cosas hay que probarlas. Gracias, señor presidente, por el consejo. Estaría bien que se cuidaran también quienes meten la mano en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de este país. En resumen, no nos parece ni lógico, ni razonable, ni mínimamente coherente el modo en que se ha tramitado este proyecto de ley en el Senado. Ni tampoco nos parece ni medio normal que una parte de quienes tienen voz y voto en este debate estén manchados por casos de corrupción. Ayer había senadores del Partido Popular diciéndole a senadoras y senadores de otros grupos políticos que se fueran y que no volvieran. Senadores del Partido Popular. Pues no, quienes se tienen que ir son los corruptos de todas nuestras instituciones, del Senado y de todos los estratos del Gobierno. Se tienen que ir quienes, como decía un compañero nuestro el otro día, odian las papeletas, pero adoran los sobres. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Rubio. Presidente, señorías, realmente el Partido Popular nunca quiso enterarse de la correcta transposición de las directivas europeas porque quizá no interesaba mucho. Realmente estas dos directivas se insertan dentro del bloque 4 legislativo de la Unión Europea para reforzamiento del mercado interior y cambian radicalmente todos los planteamientos de la contratación pública hasta la fecha. Hicieron un anteproyecto que todo el mundo les censuró, donde se escamoteaban todos los principios imperativos de las directivas. Al Congreso se presentaron 1000 enmiendas que el señor Fernández González interpreta positivamente y que en realidad son un auténtico veto, una auténtica moción a todo el texto. Y bueno, pues realmente es cierto que el Congreso introdujo numerosas alteraciones al proyecto, aceptó numerosísimas enmiendas, entre ellas el mayor número de mi grupo. Cada vez que hablaba usted, señor Fernández González, hablando de la labor del Congreso, a cuya loa nos apuntamos absolutamente todos, porque fue un trabajo concienzudo durante muchos meses. Repito, cada vez que usted hablaba positivamente de ese consenso, empequeñecía la imagen del Senado. Usted ha hecho en la práctica una descalificación del Senado. El Senado no sirve para nada si ahí ya se había llegado a un consenso que, por cierto, ustedes han roto aquí, pero claro, en el Congreso ustedes tenían mayoría insuficiente y aquí, claro, tienen mayoría absoluta. Eso puede ser actuar por necesidad más que por conveniencia. Por lo tanto, luego nos encontramos con la presentación de estas 3 enmiendas
que dan luz sobre sus prioridades. Han preferido que el texto vuelva al Congreso de los Diputados, aumentando el retraso de 18 meses que ya arrastra y el riesgo de penalización de Bruselas por ello, a dejar un cabo suelto en algo tan valioso como es la reforma laboral de 2012 y, en concreto, la destrucción de la jerarquía de convenios. Y no sirve que digan que es una precisión técnica, en absoluto. Estas enmiendas se refieren a la referencia de cumplimiento de obligaciones laborales en los convenios sectoriales, como criterio de adjudicación, como condición de ejecución y como causa de penalización. Y quieren sustituirla por la referencia a los convenios aplicables. Claro, convenios aplicables, al haber establecido en aquella reforma laboral la jerarquía superior de los convenios de empresa, resulta que un empresario puede hacer su convenio de empresa ajustadito y ahora a contratar sin ningún problema. Bien, estamos hablando de que esto no tiene nada de técnico. Esto sigue siendo una insistencia en la lamentable reforma laboral, sigue haciendo referencia a la transferencia de rentas de los salarios al capital, que en eso consiste la reforma de la ministra de la Primavera del Empleo, cuya sombra planea sobre estas enmiendas. Todo ello a costa de seguir incrementando la precariedad laboral. Pero nos da que pensar la estrategia del Partido Popular al presentar estas enmiendas en el Senado sin haberlo hecho en el Congreso. Quizá pensaron que allí no hubieran pasado y prefirieron machacarlas en esta Cámara para obtener su aprobación en el Congreso a su regreso, donde solo necesitaría una mayoría simple. En definitiva, clavar la bandera de la reforma laboral en una ley de contratos del sector público es para el Grupo Socialista una especie de trágala que no estamos dispuestos a apoyar. Todo lo contrario, algunas de nuestras iniciativas en preparación en el Congreso van dirigidas a su derogación. Ya que el texto ha de volver al Congreso, ¿por qué no aprovechamos el billete de vuelta para que incluyan alguna de nuestras enmiendas? Por ejemplo, podrían pronunciarse sobre nuestra enmienda número 91 sobre la corrupción, podrían aceptar la inclusión de cláusulas transversales sobre paraísos fiscales, podrían hablar también del doble régimen jurídico que está facilitando todavía la corrupción en el texto actual. En fin, podrían hablar de una serie de cosas para que el billete no se desaproveche. En definitiva, la mayor línea roja que plantea el Partido Socialista, aparte de estas tres enmiendas del Partido Popular, era inicialmente la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, un contrato que ha vehiculado la gestión de estos servicios. Históricamente es un clásico en nuestro derecho y es perfectamente compatible con la clasificación de procedimientos de la Unión Europea. Esa línea roja no la podemos pasar porque, además, el informe del Consejo de Estado al anteproyecto ya decía que la supresión del contrato de gestión de servicios públicos y su absorción por el contrato de concesión de servicios no asegura un régimen adecuado para garantizar los principios de igualdad, universalidad y continuidad de los servicios públicos y del interés general. Por lo tanto, en definitiva, por lo que ya ha expresado mi compañera al exponer las enmiendas, votaremos afirmativamente aquellas enmiendas que coinciden total o parcialmente con las nuestras, 34 del Grupo Unidos Podemos y una de cada uno de los grupos mixto, Esquerra ya no porque ha decaído, y PNV. Votaremos no a otras enmiendas
que se contradicen abiertamente con nuestros planteamientos y, especialmente, votaremos no a la reforma laboral soterrada en las 3 enmiendas del Partido Popular. Y por este motivo votaremos, en definitiva, no al proyecto global. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rubio. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Martínez Zarcas. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como ya se ha comentado por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es evidente que estamos debatiendo un proyecto de ley de gran trascendencia para el conjunto de los españoles. Un proyecto de ley que regula la realización de obras, la prestación de servicios o la adquisición de bienes que el conjunto de las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos a través de contratos con empresas o con otras entidades con el fin de mejorar la calidad de vida de aquellos. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley con una incidencia directa e inmediata sobre la totalidad de los españoles. Se estima que el conjunto de los contratos del sector público español suponen aproximadamente un 20% del Producto Interior Bruto Nacional, una muestra de la trascendencia de la ley cuyo debate nos ocupa. La ley que hoy se somete al criterio de esta Cámara no es solo un compendio de normas y de procedimiento administrativo de los distintos contratos de las administraciones públicas españolas, que lo es. También es un instrumento para implementar otros objetivos políticos transversales, en los que creo que coincidimos una amplia mayoría de los miembros de esta Cámara, como son el desarrollo sostenible, el fomento de la investigación y el desarrollo y la innovación, la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, el escrupuloso respeto a la normativa comunitaria en materia de competencia, la protección de los derechos de los trabajadores, la mayor participación de las pymes en los procesos de contratación pública o el incremento de los criterios de transparencia que, como ustedes conocen, impregnan este proyecto de ley. Esta ley, como brillantemente ha expuesto el portavoz senador Javier Fernández González, es fruto de las aportaciones de todos y cada uno de los grupos políticos de esta Cámara, pero también de un buen número de entidades públicas y privadas que en la tramitación en el Congreso de los Diputados y también aquí en el Senado han aportado sugerencias y mejoras al texto de la ley. Esta ley surge, en definitiva, como creo que se ha puesto en valor por la mayoría de los que me han precedido en el uso de la palabra, bajo el sello del acuerdo. Muestra evidente desacuerdo, y como ya también se ha reiterado por otros portavoces anteriores, es el hecho de que se hayan aprobado más del 90% de las enmiendas que se habían planteado durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Y una muestra evidente de ese acuerdo es que en el Congreso de los Diputados se aprobó con ningún voto en contra y una amplia mayoría de votos a favor. Ese magnífico trabajo previo, como bien ha expuesto el senador Javier Fernández González, hace que, a juicio de este grupo parlamentario, solo sea necesario añadir 3 nuevas enmiendas presentadas por el Partido Popular y que se hacen por razones técnicas exclusivamente, por razones de seguridad jurídica, por mera legalidad. El proyecto de ley que proviene del Congreso establece en algunos preceptos la referencia para evaluar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el convenio sectorial. Así lo hace en el artículo 149 para evaluar una posible baja temeraria, o lo hace en el artículo 202 para establecer las condiciones especiales de ejecución de carácter social, o en el artículo 122 sobre el contenido del pliego de cláusulas administrativas. Entendemos que esta referencia a los convenios sectoriales es errónea y contradictoria con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Estatuto de los Trabajadores, que, como ustedes saben, establece la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en algunos ámbitos y, en concreto, en el ámbito de los sueldos y salarios. Estaríamos, por tanto, de aprobar el texto de la ley, de confirmar la aprobación del texto que procede del Congreso, exigiendo a las empresas adjudicatarias el cumplimiento de un convenio sectorial que, en algunos casos, no estaría ni siquiera vigente. Señorías, no pretendemos juzgar las bondades del convenio de empresa o del sectorial. Solo pretendemos que a las empresas que contraten con la Administración se les exija el cumplimiento de la legalidad, del convenio legalmente vigente. Decimos que no prejuzgamos si ese convenio es mejor o peor para la parte social, porque no necesariamente un convenio de empresa tiene que establecer unas peores retribuciones
para los trabajadores. Y, de hecho, en algunas ocasiones no ocurre. ¿Y qué ocurriría si a una empresa se le obligara a aplicar el convenio sectorial cuando el convenio de empresa establece mejores condiciones para los trabajadores? ¿Habría que obligar a los trabajadores a que renunciaran a parte de su sueldo para poder cumplir con el convenio sectorial? Me parece que es incoherente, del todo injusto y, además, ilegal. En definitiva, que las enmiendas que presentamos desde el Partido Popular no tienen trascendencia política, sencillamente pretenden aportar seguridad jurídica y evitar la conflictividad. De hecho, el artículo 100 de la ley que hoy debatimos, a la hora de fijar el precio, establece como criterio de referencia los sueldos y salarios que cobren los trabajadores en función del convenio que les sea vigente. Exactamente eso es lo que queremos transponer al resto del articulado de esta ley. Y los que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que esta ley supone una vulneración de los derechos guarden un laborales. Poco de silencio, por favor. Guarden silencio. Sin embargo, no han presentado ninguna enmienda a ese artículo 100 que, como digo, toma como referencia el convenio vigente. Por ello, señorías, apelamos de nuevo al consenso y al voto favorable a este proyecto de ley, dado que las enmiendas que se introducen adolecen de contenido político y son de mera legalidad. Y, fundamentalmente, apelamos al consenso porque en los objetivos políticos de esta ley estamos esencialmente de acuerdo. Porque estamos de acuerdo en que la contratación pública debe ser un mecanismo para que nuestras administraciones sean más eficientes. Y por eso coincidimos que el precio no debe ser el único criterio para valorar las mejores ofertas. Por eso hemos consensuado que se incluyan otros criterios objetivos de selección como la calidad. Porque estamos de acuerdo en que la contratación pública debe ser un instrumento para el fomento y para implementar políticas sociales. Y por eso, entre otras medidas, hemos incluido criterios sociales como condiciones especiales de ejecución, como criterios de solvencia o como criterios para deshacer empates en ofertas similares. Porque estamos igualmente de acuerdo, todas las formaciones políticas, en que hay que favorecer el acceso de las pymes a la contratación. Y por eso hemos incrementado los mecanismos de protección a las empresas subcontratistas, implementando incluso la posibilidad, por primera vez en el ordenamiento jurídico comunitario, de que la propia Administración asuma los pagos a las empresas subcontratadas en caso de impago por parte de la empresa principal. O se favorece, en sentido contrario a lo que establece la actual legislación de contratos, la posibilidad de contratar por lotes determinados grandes proyectos, con lo cual se facilitará indudablemente el acceso de las pequeñas empresas a las licitaciones públicas. Porque estamos igualmente de acuerdo en el desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente, y por eso proponemos la exigencia de certificados de gestión ambiental como criterios de solvencia para contratar. Porque estamos, señores de Podemos, absolutamente de acuerdo en que hay que reforzar los mecanismos de control y transparencia, y por eso apoyamos la creación de una oficina de supervisión de la contratación como instrumento de refuerzo a los vigentes mecanismos de control. Consideramos también pertinente reducir los umbrales que facultan a la Administración a llevar a cabo contratos menores, pasando de 50.000 a 40.000 euros en el caso de los contratos de obras y de 18.000 a 15.000 euros para el resto de contratos. Y aquí sería bueno, señores de Podemos, que esa doctrina que tienen ustedes sobre la falta de transparencia y sobre el abuso de los contratos menores se lo hicieran llegar no solamente al resto de parlamentarios, sino también a aquellos alcaldes del cambio en los que ustedes, en aquellos municipios en los que están gobernando. Porque, por ejemplo, la señora Colau, en el año 2016, llevó a cabo un 95% de los contratos que hizo de manera directa, a dedo, como ustedes suelen calificarlo. O que, por ejemplo, la señora Carmena ha incrementado un 115% los contratos menores, los contratos directos, los contratos dados a dedo, como ustedes los denominan, en el ámbito de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. Por eso, señores de Podemos, prediquen con el ejemplo y hagan lo que deben hacer. Y además, le voy a decir una cosa, señores de Podemos, en este tema de la corrupción. Mire usted, desde el Partido Popular condenamos todas y cada una de las acciones de corrupción que se hayan llevado a cabo en el ejercicio de la función pública por todos y cada uno de los políticos. Porque además, no le quepa a usted la menor duda, señor Martínez, que todos y cada uno de los políticos que hoy están siendo investigados o encausados por cuestiones de corrupción lo son por leyes que han sido aprobadas con el voto favorable de parlamentarios del Partido Popular en el Congreso y en el Senado. Pero además, con la misma intransigencia con la que estamos contra la corrupción, estamos también a favor de la presunción de inocencia. Y no es justo que usted esté aquí insinuando y esté imputando la comisión de delitos a personas que no tienen la condición de investigados, porque el señor Sanz, para estar investigado, tendría que haber recibido
el permiso de esta Cámara, y no lo está. Está en una presunta investigación policial, porque eso, como les digo, con la misma fortaleza con la que apoyamos la lucha contra la corrupción, apoyamos también la de la presunción de inocencia. Y por eso, señorías de Podemos, se les está acabando el mantra de los recortes, se les ha acabado el mantra de la crisis económica y en breve se les va a acabar también el mantra de la corrupción. En definitiva, señorías, solicitamos el apoyo para esta ley trascendente para el conjunto de la ciudadanía, porque existe un amplio consenso, como se ha puesto en valor por parte de la mayoría de los parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, pero sobre todo porque en momentos convulsos como el actual tenemos que ser capaces de transmitir a los ciudadanos que los políticos no solamente discutimos, debatimos y argumentamos y confrontamos, sino que también, cuando hablamos de las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos, somos capaces de sentarnos en una mesa, somos capaces de proponer acuerdos, de llegar a acuerdos y de buscar soluciones para los problemas que realmente afectan a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez Farcas. Llamo a votación.